Buenas tardes, buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga grande y poderosamente. Hoy vamos a estar meditando la palabra en el libro del Evangelio del apóstol Juan. Em, Quiero tratar un punto en el capítulo 5, pero antes de llegar allí, quiero hacerles un pequeño resumen para poder llegar al capítulo 5. Y el apóstol Juan nos quiere presentar a nuestro Señor Jesús 100% humano y 100% Dios. Ese verbo hecho carne, como dice capítulo 1, que habitó con nosotros, ese momento en que la palabra de Dios habitó con nosotros, el verbo, la palabra de Dios. Y este libro está escrito, como dice el apóstol Juan. El propósito es que crear fe en el hombre y que a través de las señales y todo lo que está escrito en este libro, creamos en Jesús como el Mesías. Y hay 7 afirmaciones maravillosas en este libro de como yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección, yo soy la vid verdadera, yo soy el buen pastor. Entonces hay afirmaciones muy importantes en esta escritura que se hacen igual a su padre, como en el monte allá se le presentó Moisés en esa zarza y le dijo a Dios, ¿y quién eres tú para yo presentarme ante Faraón? Tú le vas a decir, yo soy el que soy. Entonces Jesucristo se apodera de las palabras de su padre. Y hay afirmaciones importantes en este libro. También encontramos 7 discursos memorables de nuestro Señor Jesús. Buenas tardes, manito Yolito. 7 discursos memorables, realmente importantes de nuestro Señor Jesús. Y él empieza, me hace recordar ese primer discurso con el funcionario Nicodemo, el maestro de la ley religiosa Nicodemo. Luego vemos otro discurso maravilloso con la mujer samaritana. Y el que vamos a ver esta tarde, esta noche, es un discurso dirigido a los judíos. Pero sin antes comentar que también en este libro hay señales y muy importantes que Jesús hizo y fueron escritas y fueron registradas para que el hombre de Dios crea en Jesús por las señales que está haciendo. Entonces, dando esta breve introducción de, de lo que está ocurriendo, Jesús viene de haber sanado en Samaria a muchos enfermos en la aldea de Samaritanos, porque acuérdate que después de haber hablado con la samaritana, muchos de la aldea vino hacia Jesús, porque esa mujer, con lo que ella tenía, fue y buscó y removió una aldea entera para decirles que había un hombre que le había declarado todo acerca de su vida. ¿No será este el Mesías? Entonces, esa mujer movió una aldea entera y fueron ante Jesús. Entonces, fíjate, en el capítulo 4:39 empezamos el estudio. Muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús porque la mujer había dicho, Él me dijo todo lo que hice en mi vida. Y luego los samaritanos le van a responder a ella y a Jesús en el 42 que ya no solamente por lo que ella dice, sino porque ellos están viendo lo que está ocurriendo con Jesús. Le dijo a la mujer, ahora creemos no solo por lo que tú dices, sino por lo que hemos oído en persona y ahora sabemos. Luego Jesús sale de este lugar y va camino a Galilea. Y camino a Galilea se encuentra con un funcionario de gobierno. Y este funcionario de gobierno tiene a su hijo enfermo. Está lejos, hermano, 30 o 40 kilómetros de distancia que lo separa para llegar a donde está su hijo, pero él escucha que en Samaria hay un hombre que está sanando enfermos y él va a hacer lo necesario, lo posible para que su hijo sea sanado. Si estamos hablando de un funcionario de gobierno, tiene acceso a dinero, a bienes, a cualquier cosa para sanar su hijo y no hay nada que lo pueda sanar porque no existe quien lo haga. Y él va a Jesús. En el verso 50 le dice Jesús,
vuelve a tu casa porque tu hijo va a vivir. Vuelve a tu casa. Y él sabe, él se da cuenta que su hijo sana desde la hora que Jesús pronuncia la palabra. Jesús pasa en el capítulo 5 y hay un estanque en Bethesda donde un ángel de vez en cuando agita un agua y sana a los enfermos. Y hay un cojo de hace 38 años postrado y está tratando de ser sanado, pero no hay forma porque llega siempre tarde. Y Jesús lo ve y te ve compasión de él y le dice en el versículo 6, cuando le dio y supo que hacía que padecía esa enfermedad y le preguntó, ¿te gustaría recuperar la salud? Me recuerdo cuando reflexionábamos en esto en la iglesia, eh, esa pregunta es muy importante, porque Jesús te quiere preguntar si realmente tú quieres ser sanado de la enfermedad, porque si te pones a pensar, ese cojo, el medio de alimento o de sustento es su enfermedad, porque él depende de que le den, de que sea sostenido por su propia enfermedad. Entonces, si quieres ser sanado, vas a tener responsabilidades a continuación, vas a tener que trabajar, vas a tener que hacer cosas por tu vida realmente. Es algo que hay que meditar, esa pregunta de nuestro Señor Jesús, ¿te gustaría recuperar la salud? ¿Te gustaría realmente? Inclusive más adelante, si ves conmigo el verso 14, mira el 14, por eso es que argumentamos esto, pero después Jesús le encontró en el templo y dijo, ya está sano, así que deja de pecar, o podría sucederte algo mucho peor. Entonces, ese algo peor en nuestras vidas puede ser volver atrás, ya somos sanados espiritualmente. Eso, ese algo peor es conociendo la gracia de nuestro Señor Jesús y volver atrás. Entonces, a partir del 16 hasta el verso 30, es el párrafo que quiero estudiar con ustedes, pero quería darles un pequeño panorama rápido antes de entrar en el verso 16 al verso, al verso 30, pero del 16 al 47 es el tercer discurso y les digo algo, hermanito, es un discurso memorable, va dirigido a judíos, este discurso, y son palabras que ningún profeta ni nadie ha podido nombrar jamás. Solamente Jesús es aquel que las puede decir, porque Él es Dios, porque Él es el Hijo de Dios. Vamos a considerar varias cosas. ¿Quién puede hacer la lectura de Juan capítulo 5, del 16 al verso 30, por favor? Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 16 al verso 30. Colaboro. Amén, hermano Pedro. 16 al 30 dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo, igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo
así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Amén, hermanito Pedro, gracias por leer la palabra de nuestro Señor. En versículo 16, entonces los líderes judíos comenzaron a acosar a Jesús por haber violado las reglas del día de reposo, día de descanso. El haber hecho Jesús señales milagrosas y sanaciones en el día de reposo, eso ocasionó la crucifixión, la condenación, fue lo que llevó a los líderes judíos. Esas sanaciones de nuestro Señor Jesús lo llevó a una cruz, hermano. Y él sabía lo que estaba haciendo, él sabía lo que ocurría. Y Jesús le respondió ¿a quién? A los líderes judíos. Mi Padre siempre trabaja y yo también. Nadie, hermano, puede referirse a Dios como su Padre, porque nosotros en ese contexto tenemos que hablarlo como lo está viendo un judío. Y cuando hoy en día a una persona tú le dices nuestro Padre es Dios, lo asumen como algo espiritual y como sí, es el Padre de todo, pero un judío decirle mi Padre es Dios, le estás diciendo que tu descendencia proviene del linaje directo de Dios y eso no es posible. Por eso es que ellos decían que ha blasfemado y ha dicho cosas que no están correctas. Entonces, los líderes judíos se esforzaron aún más por encontrar la forma de matarlo, pues no solo violaba el día de descanso, sino que más decía que Dios era su padre. Porque ellos lo habían visto literalmente, ellos habían entendido que el linaje de Cristo era de descendencia directamente de Jehová de los ejércitos. Y eso no era posible. Y él, por lo cual se hacía igual a Dios. Jesús a partir del 19 va a ser una explicación, hermano, eh, realmente importante. Nuestro Señor Jesús, a continuación, voy a decirlo un poco más para entenderlo, va a mostrarnos el currículum perfecto que Él tiene. Nos va a mostrar todas las credenciales. Nos va a decir absolutamente todo lo que Él es, todo lo que Él sabe y todo lo que Él puede hacer. Jesús le explicó, les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. El Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. ¿Qué pensamos hasta aquí en cuanto a estos textos que estamos leyendo, hermano? Quiero que comentemos, quiero que preguntemos que por qué Jesús no puede hacer nada por su propia cuenta o por qué Él está explicando que no lo puede hacer. Eso quiero empezar con ese tipo de preguntas. La otra pregunta que les puedo hacer es, ya que Jesús se hace igual a Dios, lo está afirmando también en el versículo 19 porque Él dice, todo lo que ve hacer el Padre, Él lo hace y lo hace también el Hijo. Eso es algo también importante en el versículo 19. ¿Qué comentamos del 16 al 19, hermanitos? Comentarios, por favor. Hermano, Hermano Iván. eh, yo creo que ahí, según lo que se puede apreciar, los mismos judíos, en una parte yo siento que ellos entienden la parte y entienden la parte donde ellos, la parte donde se enoja, porque se enoja prácticamente porque están en un día de reposo, ¿verdad? Ellos realmente en el afán de cumplir la ley, prácticamente les sale mal todo, pues hacen mal todo. Con Jesucristo no pueden. O sea, siento yo que ellos realmente eh,
Y lo más importante que lo que ellos andan buscando está bien claro. La oportunidad de matarlo. Eso es mire los pensamientos que ellos tienen. Entonces, pero Cristo responde porque lo están atacando y lo están haciendo en un día de reposo. Él, y él dice en su defensa, estaba haciendo lo mismo que su padre. Y el padre dice, sigue trabajando para la bendición y bendición de los hombres. O sea, prácticamente el padre sí continúa trabajando. Entonces, ahí les da a entender la tarea que Dios está desarrollando. Pero no solamente la tarea que él hizo, la creación, sino que trabaja para ayudarnos, pero para que dentro en la mente del trabajo el Padre, para ellos está como 1000 kilómetros, porque yo a veces me pongo a pensar lo que Jesucristo está pensando, diciendo, haciendo lo de Dios, y en la mente de ellos está, pero totalmente. Mientras están construyendo Dios, Cristo y el Padre, ellos están destruyendo. Están en diferentes pensamientos. Ellos están en otro pensamiento, pero alejados de lo que Dios está. Entonces, por eso yo digo que al final no entienden las tareas de los dos. Pero bien, ahí está bien claro. Ellos lo quieren destruir, buscándole, y Jesucristo les dice, no, estamos trabajando. Como quien dice una persona, y usted sabe que, por ejemplo, usted llega a una persona a minimizar su trabajo, y no, usted continúa trabajando. Usted va a hablar más con lo que está haciendo que con las palabras que puede decir. Entonces los judíos ahí se sienten como atrapados, porque recuerde que las intenciones de ellos no le corresponden con la actividad de Jesucristo. Sabiamente Jesucristo, él no sabe, él sabe responder con el trabajo que hace, o con la obediencia al Padre. Pues nosotros estamos en este trabajo. Como quien dice, nosotros no estamos ni pensando maldades, ni lo que ustedes están haciendo, porque le está dando prácticamente en la parte interior que ellos tienen, que ellos no podían, no sé, en cierta manera, hermano, ellos entienden que cuando él dice que es hijo de Dios, ellos entienden perfectamente, hermano, de que si una persona en ese tiempo dice que es hijo de Dios o es igual a Dios, según la ley, tiene que ser apedreado. Entonces, mi padre siempre trabaja y yo también. Ahí está la clave, ¿verdad? Entonces, todavía nosotros estamos trabajando y ustedes, como quien dice, están, en vez de construir, están destruyendo. Le está dando prácticamente en la parte anímica de ellos, la parte interior de ellos, le está atacando de una forma bien organizada. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermano Iván. Sí, me hiciste acordar de ese texto de mi padre trabaja y hasta mi padre trabaja y yo trabajo. Cuando Agustín explicaba el día de descanso y elaboramos un buen concepto allí, nos fuimos al texto del hombre de la mano seca, ¿no? Que era importante para Dios, si era dar la vida o quitar la vida. Les hace una pregunta realmente desafiante porque Jesús es el Señor aún del día de reposo, y el día de reposo no fue hecho a causa del hombre. Entonces eso es algo importante ahí que estuvimos viendo cuando estuvimos estudiando el día de reposo. Hermanito Lenín, por favor. Sí, hermano, vamos a darle, le voy a dar la palabra a la hermana Lisbeth. Primero las damas, hermano. Ah, muy bien. Sí, sí. Gracias, hermano. No, que quería leer que ese mandamiento está en Éxodo, ¿no? Que dice en Éxodo 20, en el capítulo 20, versículo 8, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo. Para Jehová tu Dios no hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay,
y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, bueno, como ahorita lo acaba de decir Alejandro, el día de reposo también Dios recordemos que Éxodo, pues ya cuando el pueblo de Israel emigró, ¿no? de Egipto, donde estaba esclavo, donde no tenía ningún día libre. Entonces cuando Dios lo libra de Faraón, lo hace pasar por el Mar Rojo, entonces Dios le entrega las tablas a Moisés y también queriendo decir, ¿no? Que ellos no tenían ni un día, ellos eran totalmente esclavos. Y también Dios quiere que reposemos, ¿no? De nuestra obra. Pero eso no quiere decir que no, y es lo que nuestro Señor Jesús nos dice, nos está enseñando con esto, es que no lo vamos a dejar de hacer el bien a nuestro prójimo, porque ante eso está la vida, está el amar a mi prójimo. Y sabemos que Dios cumplió la ley, Él no quebrantó. Y por eso, como dice Alejandro, el Señor del día de reposo, eso es importante, porque a veces, ¿qué pasaban con ellos? Que ellos pudiese estarse muriendo alguien, pero ellos no movían ni un dedo. Y eso no, era eso no es lo que está detrás del mandamiento. Claro, Porque me sí, hiciste acordar, Lisbeth, en el 16, ellos están diciendo el día de reposo, pero no se están dando cuenta que están violando la ley de no matarás, porque van a hacer con testimonio falso y van a hacer lo imposible por asesinar y matar a Cristo. Entonces, violan la ley de Moisés en otros aspectos, pero en no entendían el día de reposo. sí. Y lo otro que quería comentar era la unicidad o la deidad del Hijo y el Padre. Aquí siempre vemos la humildad de Jesús. Recordemos que Él es Dios, y aun cuando Él, entendiendo un poco, o sea, de cuando ellos le reprochaban, o sea, Él tenía todos los motivos para mostrar aún más señales y poder. Sin embargo, Él sabía que era una causa perdida, ¿no? Pero Él está diciendo, yo soy Dios. O sea, yo soy la palabra hecha carne. Entonces, bueno, esas eran las dos cosas. Una, que no es que Dios está quebrantando porque Él es fiel a su palabra, sino que está detrás de ese mandamiento. O sea, siempre es amar a tu prójimo, ayudarle al ciego, que tú fueras los ojos de ese ciego, que tú fueras las piernas del paralítico. Eso es lo que Dios quiere. O sea, igual nosotros nos puede estar pasando, ¿no? A veces, si no hacemos el bien, pensando que estamos quebrantando algún mandamiento de Dios, pero el mandamiento de Dios debe estar conciliado, o sea, en los dos grandes mandamientos que Él estableció. Amarás a Dios sobre todas las cosas, pero también vamos a amar a nuestro prójimo, y eso implica ayudarle en todo lo que necesite. Amén. Amén. Hay un texto, antes de darle la palabra a mi hermano Lenín, hay un texto que quiero que por favor lean vosotros. Mateo 11:27. ¿Alguien me lo puede leer, por favor? Mateo, capítulo 11, verso 27. Porque es Jesús igual a Dios. Lo que comentaba mi hermana Lisbeth, es esa deidad perfecta. Bueno, Yo lo tengo. Mateo, 11:27. sí, hermanita. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Amén, hermano. Entonces, absolutamente todas las cosas le fueron entregadas a Jesús por su propio Padre. Inclusive, si recordamos la gran comisión, nosotros la conocemos muy bien en Mateo 28, toda potestad le fue dada a Jesús tanto en el cielo como en la tierra. Por eso es que Jesús ahí se está diciendo a él mismo, y los judíos se están dando cuenta que él está diciendo que es igual a Dios. Hermano Lenín, luego el hermano Joel, por favor. Sí, buenas noches, hermanos. Bendiciones a todos. Buenas. Bueno, yo lo que observo, hermanos, son varias cosas. Primero es que estas personas, los judíos,
pues son personas que se toman la justicia por su propia mano. O sea, no es ni siquiera ni la autoridad del lugar la que hace ese tipo de cosas, sino que ellos se toman la justicia por su propia mano. Segundo, pues son personas que, de que si no ven físicamente algo, no lo creen. Me refiero en cuanto a Jesús dijo que tenía la misma potestad que nuestro Señor Dios, y pues ellos se enfurecieron más al ver de que Él se comparaba con Dios. Entonces son de las personas de las que necesitan ver algo, palparlo para poder creer, y no solamente por fe, por palabra. Entonces, sí, hay un problema bien grande porque como los hermanos que dijo anteriormente que pues cumplen una cosa, pero otras no las cumplen. O sea, querían abogar por la ley, pero al mismo tiempo querían matarle. Entonces, son personas que no están, como dicen, ni frío ni caliente. Amén, Y hermanito. sabemos pues que el poder de nuestro Señor pues es infinito. O sea, si Él lo decide trabajar el día de reposo, Él es dueño de todo, del oro y la plata, de los cielos y de la tierra. Amén. Hay un texto, ya te doy el paso, hermanito Joelito. Mira el versículo 21 conmigo, por favor, ahí mismo Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 5. Cómo estamos viendo el contenido de por qué Jesús es igual a Dios. Mira el 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo del Hombre, el Hijo, perdón, así también el Hijo a los que quiere da vida. ¿Qué texto te hace acordar cuando Jesús menciona a su propio Padre levantando los muertos en el Antiguo Testamento? Ahí me llevó inmediatamente a la vida de Sarepta, cuando el hijo muere y viene el profeta, se tiende sobre él y el alma regresó al niño y vivió. Entonces, el Padre también levanta muertos y le está diciendo a ellos que así también el Hijo tiene esta autoridad, le fue dada por su padre. Ejemplo tenemos cuando le dijo 4 días después y le dijo, Lázaro, ven fuera. Él también da vida a los muertos. Hermanito Joel, Hermano, buenas tardes, ¿cómo estás? buenas tardes, Qué hermanito. gusto, qué gusto poderme conectar otra vez. Amén. Hermano, me llama la atención, no, sino trayendo el contexto de lo que estás dando el estudio. El hombre tenía 38 años, 38 años, postrado, esperanzado del movimiento de un agua. Se le acerca a Jesús, le hace la pregunta, lo sana. Y Jesús le da una orden sencilla, levántate, estoy leyendo el 9, dice, y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, y haría de reposo. Fue lo que Jesús le mandó, levántate, toma tu lecho y anda. Alguna persona preguntaban por qué Jesús le mandó a tomar el lecho, ¿no? ¿Por qué le mandó a tomarla donde estaba postrado? Y el día lo explica, ¿no? Entonces los judíos se dijeron a aquel que había sido sanado el día de reposo y dice, no te es lícito llevar tu lecho, ¿no? O sea, ellos no vieron, y lo explica más adelante, ¿no? Dice, ya va, porque es que yo no lo cargo porque yo lo cargo. El hombre que me sanó me dijo que lo llevara. O sea, qué difícil es explicarle o hacerle ver a aquellos que ya están bloqueados, aquellos que están tan religiosamente internalizados que no ven más allá de sus propios conceptos, de sus propios paradigmas, de sus propias estructuras. Es difícil, porque él le dice, no, mira, el que me sanó fue el que me dijo, toma tu lecho y anda. ¿Y quién fue el que te dijo, toma tu lecho y anda? No le preguntan, oye, de qué te sanaron, que estabas necesitado. Oye, no le preguntaron eso, ¿no? ¿Quién fue que te dijo eso? ¿Quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Oye, que había eso sanado no sabía. Sin embargo, lo conoció más adelante y le dice, mira, fue Jesús, porque él fue a ellos, porque él dice la pregunta, ¿quién fue el que te sanó? Mira, fue Jesús. Pero ¿qué hicieron ellos? Están bloqueados, tan bloqueados que en vez de agradecer, en vez de glorificar a Dios como deberían hacer,
llega y dice en el 16, por esta causa los judíos perseguían a Jesús. O sea, imagínate el acoso que le tenían a Jesús tan fuerte que lo perseguían. Me hizo acordar a los paparazzis cuando sale un famoso y lo persiguen y causan estrago por tomarle una foto. Perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Porque, como usted comentó, ¿no? Lo del el hombre de la mano seca, lo de la abeja que yo es día de reposo, una abeja se me pierde, se me cae en un pozo, yo no la salvo porque es día de reposo. O sea, llegaban hasta lo irrisorio y le dicen, ¿no? Por hacer esta cosa en el día de reposo. Y Jesús le responde claro, preciso, conciso. Mi padre hasta hoy trabaja, yo trabajo. Entonces, mi padre hasta hoy trabaja. Mire, si mi padre hoy quiere salvar a alguien, lo salva. Y yo también. Si mi padre quiere hoy darle sanación a alguien, espiritual y física, lo hace. Yo también. Si mi padre quiere hoy hacer fiesta en los cielos, porque alguien decidió obedecer el evangelio, lo hace yo también. Mi padre hasta hoy trabaja y yo trabajo. Una vez en un sermón, Beto preguntó, el hermano Beto, el predicador de aquí de San Cristóbal, ¿por qué Jesús oraba? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús tenía tanta relación con el Padre y él apartaba tiempo para orar? Y quizás el 18 nos lo explican, porque al estar en la presencia de Jesús, al estar en la presencia de su Padre, él llegaba y le decía, por esto, disculpen, perdón, era el 19, dice, por eso los judíos preocuparan matarle, porque solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y él le responde, ¿no? Respondiendo entonces, Jesús les dijo, de cierto digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer del Padre. Aunque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Estando en la condición de hombre, estando en la condición un poco menor a los ángeles, Jesús tenía contacto con el Padre para él saber qué era la voluntad del Padre y decir, bueno, esto es lo que hay que hacer. Bueno, mi Padre está haciendo esto, yo voy a hacer esto. ¿Por qué? Porque mi Padre es el que sabe la eternidad. Yo mientras esté en este cuerpo humano, yo soy parte de Dios, pero también soy parte humano. Hay cosas dentro de esa eternidad que dentro de mi carnalidad no puedo conocer aún, porque soy humano, estoy aquí, estoy en carne, como dice la hermana Libé, la palabra hecha carne, a pesar de que ser Dios y conocía todo. Pero Jesús sabía toda la eternidad. Jesús conocía y había fundado, creado el universo por la palabra de Dios, por la acción de él. Pero él no sabía qué significaba ser humano. Él no sabía qué es vivir en un cuerpo humano. Entonces el Padre, decía Jesús, bueno, todo lo que el Padre hace, yo lo hago. Por eso Jesús es el único que puede decir quién me redarguye a mí de pecado. ¿Quién me redarguye a mí de pecado? Por eso los judíos procuraban matarle, porque es muy difícil uno estar todo el día en oscuridad y salir a la luz, porque le choca, le choca los ojos grandemente. Y eso es lo que Jesús hacía. Lamentándolo mucho, Jesús siempre sacaba a la luz las negligencias, los pecados y las incondicional de la negligencia de los judíos. Y eso le chocaba, pero Jesús, ¿por qué? Porque él absorbía del Padre todo lo que el Padre hacía en esa comunión personal que ellos tenían. Gracias, hermano Alejandro. Gracias, hermanito. ¿Alguien más? Seguimos. A partir del 19, como ya nos entró nuestro hermano Joelito, empieza la respuesta de nuestro Señor Jesús, el argumento
enorme y maravilloso que les va a dar a los líderes judíos, a esa nación judía, especialmente a los judíos. Y dice en el 19, fíjate cómo empieza el texto. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo. Esa frase quiero que la profundicemos un poco. Y cuando yo escucho esa frase, de cierto os digo, me hace acordar cuando Jesús le dijo a sus discípulos que iban a ver al Hijo del Hombre y iban a ver los cielos abiertos en Juan 1:51, ahí que venía, que vio Jesús al varón en la higuera. Mira el 1:51 conmigo un momento. Esa frase de cierto os digo, es una palabra muy importante de Jesús, que es algo realmente verdadero, es algo de ciertísima verdad. Dice, y les dijo en el 1:51, de cierto os digo, que de aquí adelante veréis el cielo abierto, los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y no es algo que Jesús lo menciona y no tenemos momentos en que esto no ocurrió. Muchas veces, inclusive un texto que me gusta mucho en Getsemaní, cuando Jesús estaba en agonía, realmente estaba mal, vino un ángel de Dios a fortalecerlo. Puedo como dar un ejemplo. La frase de cierto os digo, tiene que irte y llevarte a ese momento con Jesús y Nicodemo. Porque ese momento que Jesús le dijo a Nicodemo las palabras más importantes para su vida, Nicodemo, de cierto te digo, que si no nacieres de agua y de espíritu, no vas a ver el reino de Dios. Es decir, lo que está diciendo Jesús en el capítulo 5 es algo tan importante como se lo dijo a Nicodemo, de que Nicodemo, si no naces de agua y de espíritu, no vas a ver el reino de Dios. Lo que le dice nuestro Señor en este contexto es, como dice, voy a leerlo en Nueva Traducción Viviente, dice, y les explicó, les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. Les digo la verdad, de cierto os digo, no puede hacer el Hijo nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, y todo lo que hace al Padre también el Hijo lo hace. Nuestro Señor Jesús ve al Padre e imita al Padre. Y si hablamos un poco de acerca de lo que está haciendo Jesús y de lo que está viendo Jesús, me hace acordar del apóstol Pablo, porque Pablo está viendo a Cristo y está imitando a Cristo. Y luego él mismo se dice, imítenme a mí, porque yo sigo imitando al Maestro. Entonces, es algo que nos enseña, es algo maravilloso. Y ve el 24, nuevamente nuestro Señor Jesús repite ese de cierto os digo, mira el 24 conmigo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, el que oye mi palabra, tiene vida eterna. ¿Te acuerdas la conversación con la samaritana? Si tú bebieres del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. Eso es un de cierto te digo. Entonces, seguimos viendo en el versículo que estamos hablando de esta frase, de cierto te digo. El Evangelio de Juan, capítulo 6:57. ¿Alguien me lo puede leer, por favor? Otro puede buscar Juan 7:16. Vamos a leer esas dos citas. Juan 6:57 y Juan 7:16. 6:57 dice, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. O sea, eso es una verdad absoluta. Eso es una verdad que no se puede cambiar, que no se puede alterar. Son palabras de nuestro Señor Jesús. ¿Qué dice Juan 7:16? Que hablando de su doctrina. Lo leo. Amén. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Qué estamos viendo cuando Jesús se refiere
del que me envió, del Padre, lo que veo del Padre, lo que el Padre hace, yo lo hago. Estamos hablando que hay una relación perfecta allí, hay una unidad perfecta, hay una comunión perfecta. Entonces estamos hablando de que inclusive nuestro Señor Jesús, en la oración de Juan 17, Él le está pidiendo a Dios por la unidad que tiene, pero también que esa unidad repose en sus apóstoles y a su vez repose en nosotros. Es una unidad maravillosa. Y en el 8:26, por favor, Juan 8:26. Juan 8:26, por favor. Tengo Mucha, mucho para decir acerca de ustedes y mucho para condenar, pero no lo haré, pues digo, solo lo que oí del que me envió, y él es totalmente veraz. O sea, es algo que Jesús les está diciendo, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el enviado de Dios, que Él está viendo al Padre, que Él está imitando al Padre. Es una realidad, es una verdad cierta, total. Versículo Juan 14, ve conmigo por favor, versículo 4. Juan 14, Juan 14:4. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Mira, mira, mira el contexto. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es una verdad absoluta. Si conocieres, versículo 7, también si me conocieres, también a mi Padre conoceréis, y de ahora y de ahora le conoceréis y le habéis visto. Y Felipe dijo, muéstranos al Padre. Versículo 9, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Entonces, es un momento que volvamos por favor a Juan 5, por favor. Es un momento donde nuestro Señor está, ese desierto, desiertos digo, es una afirmación de nuestro Señor que tenemos que tomarla en cuenta. Tenemos que em, reflexionar, ya te doy el paso, hermanito Pedro, tenemos que reflexionar en esto porque a mí me impactó cuando Jesús le dijo esa frase a Nicodemo. Y yo entendí que dependía de la salvación de Nicodemo, de ese desierto, desiertos digo, nacer de agua y de espíritu. Pero ahora en este momento, ese desierto, desiertos digo, es la unidad, la comunión y la deidad perfecta. Inclusive le está diciendo a los judíos que Él es el Mesías. Hermanito Pedro. Bueno, solamente me llama la atención eh, para comentar solamente sobre el desierto de desiertos, digo que en otras versiones, en varias versiones aparece les aseguro o les garantizo. O sea, cuando Jesucristo dice esa palabra en cualquiera de los evangelios es algo muy, muy contundente, muy importante, muy real. De cierto, digo, o sea, les aseguro. Eso solamente, hermano. Amén, hermanito. Y sabemos que hemos estudiado este tema. En Juan 14. Sabemos que cuando Jesús les dice que los que se va los discípulos se entristecen y le dicen que que no se sientan huérfanos, eso lo hemos estudiado, pero en el 28 me llama la atención por la promesa. Ese es un desierto de desiertos, digo, hermano. Vendremos y haremos morada en ustedes. Eso es una verdad absoluta, como dice mi hermano, mi hermano Pedro, está asegurando algo que es así. Así como Jesús y el Padre son uno, también quiere que nosotros seamos uno con Él. Él está orando por eso en Juan 17. Así como tú y yo, Padre, somos uno, yo también quiero que ellos sean uno en unidad. La unidad para Jesús es muy importante. La relación, la comunión con Dios, una comunión perfecta. Hay hay un texto que Jesús enseña en el Sermón del Monte de, en Mateo 5 de cómo podemos ofrendar. ¿Por qué digo esto? Porque tiene que ver con la comunión, tiene que ver con la unidad. Si yo voy a ofrendar y ahí me acuerdo que tengo algo con mi hermano, o sea, ¿cómo está la unidad?
cómo está la comunión entre la familia, entre los hermanos de la fe. Dice el Evangelio de Juan capítulo 15, verso 9, que Dios nos amó con amor eterno, con amor eterno. Me hizo acordar de las clases de mi hermano Roberto, porque ese es un concepto que a veces no lo entendemos y le queremos poner tiempo a algo que no tiene tiempo. Dios nos amó con amor eterno, hermanos. Comentarios, hermanitos, antes de pasar al verso 20. ¿O seguimos? Eh, Hermanito Pedrito, sí, por favor. ya que estoy anotando la idea. Mira, cuando veo el ejemplo de Cristo, acá que está siendo cuestionado y amenazado y bueno, todo lo que estamos viendo cada parte de los judíos en contra de él, pienso un poco en los apóstoles, en Pedro y Juan en Hechos capítulo 5, ¿verdad? Cuando también querían prohibirles hablar en el nombre de Cristo y ellos decían en el Hechos 4:20, perdón, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, ¿verdad? Porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, nuestro Señor Jesucristo no puede contener, o sea, lo que ha visto el Padre. Él como es en esencia con el Padre, o sea, él ha visto lo que el Padre hace, él ha oído lo que el Padre dice y obviamente es lo mismo que él tiene que hacer. Él no puede negar eso. O sea, él tiene que hacer lo que hace el Padre. O sea, no va a dejarlo de hacer y es su defensa, pues. Es la respuesta y es la manera como le responde a los que lo están cuestionando. O sea, no podemos dejar de decir y oír lo que hemos visto y oído. Me acuerdo de Pedro y de Juan allí. Y concluyo que la comunión íntima con el Padre nos hace hacer lo mismo que hace el Padre. O sea, cuando se tiene comunión íntima con el Padre, cuando se oye lo que dice el Padre, es lo mismo que uno va a repetir. Cuando uno ve lo que hace el Padre, es lo mismo que uno va a hacer. O sea, por eso nosotros los cristianos hacemos las obras de Dios, pues porque estamos en comunión con Dios, estamos cerca de Dios, oímos a Dios y obviamente pues en nuestras acciones lo van a evidenciar si realmente hay esa comunión. Solamente eso, hermano querido. Amén, hermanito. Hermano, Hermanito Iván, sí. sí, y si nos fijamos bien, me parece que ahí en esos textos bíblicos, desde 17 al 19, aportemos lo que él había afirmado anteriormente, eh, que su propio Padre haciéndose igual a Dios, al Padre. O sea, ahí él había afirmado. Ahí como que está como afirmando lo anterior. Entonces, sí, especialmente en el 17 tiene una relación especial con el Hijo. O sea, ahí le pone el origen de las obras del Hijo, incluyendo la sanidad del paralítico en el día de reposo. Entonces, prácticamente es una dependencia total. Y a mí, yo puedo ver aquí, hermano, cómo nosotros, la forma sencilla de actuar. Si nos fijamos en Jesucristo, agradamos al Padre y lo tenemos todo, hermano, y todo lo demás se va a venir si nosotros nos, pero fijándose bien, así como él hace una aclaración, es su propio Padre, y eso es lo que a veces nosotros nos fallamos, a veces, ¿verdad? A veces consideramos a Dios como nuestro Padre, pero a veces no nos fijamos bien en esas palabras. Hay palabras que son claves, que se las aprendemos a Jesucristo, entonces podemos ver esa imagen más clara de Dios. Entonces allí nada de nosotros podemos hacer por nuestra cuenta. Cristo dijo, nada hago por mi cuenta, lo mismo hagamos nosotros, digamos ese camino para suavizar durante que estemos aquí en la tierra. Que el Señor le bendiga. Amén, hermanito. Versículo 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Obras mayores. Entonces, me llama la atención en el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 3, hablando de las obras mayores, ¿no? Ese es el tema que está hablando nuestro Señor Jesús. Y, y me hizo acordar Juan 17, verso 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo,
a quien has enviado. ¿Qué obra mayor, hermano? La vida eterna, hermano. Yo pienso y analizo y estoy meditando en la palabra de mi Señor y no existía esto, hermano. Inclusive Job se pregunta, ¿y qué del hombre? ¿Y qué del hombre? ¿Vivirá? Yo esperaré a ver si vive. Yo esperaré, dice Job en sus escritos. Pero hay algo esas obras mayores, puedo hablar de la resurrección, hermano. Porque mira, si tú ves el 21, porque el Padre, hablando de obras mayores, porque el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo al que quiere le da vida. Hermano, la única razón de por qué hay vida en esta tierra es por Jesucristo. La única razón de por qué en este mundo hay vida es gracias a Jesús. Porque o llegará el día, como dice el texto, llegará el día en que oirán en los sepulcros la voz de Dios, la voz de Jesús. Eres la única razón, hermano, de por qué hay vida en este mundo. Y Amén. antes de darte el paso, hermanito Lenín, para terminar la idea, entonces, en el verso 20 habla de obras mayores y yo me reflejo en el 21, para responder con el 21, vida eterna, que es resurrección. Y ese juicio que dice el 21, y le da vida así también, y también el Hijo a los que Él quiere da vida, a los que Él quiere da vida. Dios tiene autoridad para decidir quién tiene vida eterna y vida eterna apartado de Dios, porque unos irán eternamente con Él y eternamente apartados de Él. Porque el único camino que conduce a la vida es Jesús. Él mismo lo afirmó en el Evangelio de Juan, capítulo 14, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Es algo que tienes que tú pensar siempre. ¿Por qué hay vida en la tierra? La razón es nuestro Señor Jesús. ¿Por qué hay vida en este mundo y por qué hay un plan eterno de salvación? Es por nuestro Señor Jesucristo. Usted va a vivir es por Jesús. En este mundo nada se va a perder y es gracias a nuestro Señor Jesucristo. Hermanito Lenín. Sí, hermano, pues bueno, pues vemos que nuestro Señor Jesucristo, siempre que se sentaba con las personas a predicarles, pues era tan difícil que las personas se entendieran con palabras así, ¿cómo le diría? De teorías, sino que pues nuestro Señor Jesucristo siempre hallaba la manera de hacerles entender a través de parábolas. Vemos que solo a través de las parábolas o haciéndoles ejemplos es como las personas o el pueblo que le seguía le podía entender el ejemplo que él quería darles siempre al momento de predicarles la palabra. Y pues nosotros, pues los hermanos que somos padres, vemos nosotros en nuestros hogares el ejemplo de nuestros hijos. Yo lo he notado mucho, que muchas cosas que yo hacía en casa y de repente miraba a mi hijo tocar y mover cosas y entonces quedaba mi mamá diciendo, mira, lo que te veo haciendo a ti lo hace él. Entonces vemos que pues tenemos un ejemplo muy claro en nuestros hijos, que pues ellos nos ven a diario en nuestros hogares y lo que nosotros hacemos ellos también lo quieren hacer. Entonces pues eso nada más, hermano. Amén, hermanito. Para terminar la idea, ya estamos en horas, se ha ido el tiempo rápidamente. Eh, para terminar ese tema de obras mayores, de la resurrección, que es algo que jamás se había visto, y el tema de la vida eterna, que son obras sumamente importantes, obras mayores, se refieren a nuestro Señor Jesús. Juan 6:51, el Evangelio de Juan, capítulo 6:51. Vamos a leer la escritura. Dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les daré es mi carne, la cual yo le daré por la vida del mundo. No existe, hermano, algo más importante
que esto que está hablando nuestro Señor Jesús aquí en el versículo 51, hermano. Por eso usted hoy tiene que meditar y tiene que pensar. Las obras de nuestro Señor Jesús son tan importantes, tan grandes, tan mayores como la vida eterna, como la resurrección, como el pan vivo que descendió del cielo para darnos vida. Mira el Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 17. Juan 10, 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Versículo 18. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Jesús es la vida, hermano. Jesús es la vida en sí mismo. Nadie, nadie puede quitarle eso a Jesús. Por eso es que yo mencionaba que estas son palabras que ningún profeta ha dicho antes. Son palabras que nadie había dicho jamás hasta que llegó Jesús y dijo, mi Padre es Dios. Hasta que Jesús vino y dijo, yo voy a darle vida eterna. Yo soy la resurrección, yo soy el camino. Son palabras de Jesús. No la vas a encontrar en otro sitio. Nadie tiene autoridad sobre este mundo sino Él. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Estamos hablando del unigénito del Padre. Estamos hablando de que cuando tú le dices a Jesús, le dijeron, destruyan este templo y yo en 3 días lo levanto. Esas son palabras de Jesús, palabras del unigénito del Padre, palabras de vida eterna, palabras donde la voz de Jesús será oída, está en los sepulcros y se levantarán. Quiero parar aquí, hermanos. Iba a pasar al verso 22, pero me he quedado sin tiempo. Dios me los bendiga, Hermano, hermanito. Dios me los guarde. Amén. hermano, disculpa, Ah, sí, buenas. Aquí rapidito. sí. Gracias, gracias, hermano, por este deleite de la Biblia que nos has dado. Y para cerrar, solamente quería lo que dice 19, 6:19, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. O sea, imagínense la grandeza que Jesús, o sea, que Juan nos está demostrando con esa palabra, ¿no? Lo que el Padre hace, lo hace el Hijo igualmente, o sea, son exactamente iguales en poder. Impresionante, porque es el proverbio que coloca al final de la oración, terminándolo con punto, indica eso y dice, mire, son idénticos no solamente en esencia, sino en poder. O sea, los judíos querían matarlo y si ellos temían el poder de Dios, decían, tienen que temerme a mí, porque lo que el Padre hace yo lo hago igualito. Imagínense, digamos que una amenaza, digámoslo así, de Jesús. Mira, si ustedes temen al Padre, témanme a mí, porque lo que hace el Padre lo hago yo idéntico. Interesante, hermano. Muchísimas gracias. De verdad me siento muy edificado. Hermano, Amén. Hermanito Iván, sí. sí, bueno, haciendo una referencia bien importante, hermano, dice en el 17 que tiene una relación especial con el Hijo, y eso es bien importante, y esa relación lo confirma en el versículo 20. Ama al Hijo, y como ama al Hijo, como es un amor, el mismo 20 dice, muestra sus obras al Hijo. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender a lograr, cuando tener esa relación así, y logramos amar a nuestro Señor Jesucristo, nos va a amar, nos va a amar Dios, y vamos a ver sus obras, vamos a poder percibir mejor, se van a revelar muchas cosas que todavía nos hacen difícil entender de la palabra. Que Dios le bendiga, hermano. Amén. Amén, hermanitos. Quisiera continuar y quedarme hasta la medianoche con ustedes. ¿Alguien más? Estamos terminando ya. No, bueno, Alejandro, me llama la atención que ellos estaban como que asombrados, escandalizados porque habían visto al Señor Jesucristo sanando en día de reposo al paralítico, pero hay obras mayores, hay cosas mayores, imagínate. Sí, Eso me llama la atención, hay cosas mayores, obras mayores.
Y esa frase de Pedro, de cierto te digo, eso a mí ha marcado mi vida. Eso para mí ha sido, claro, es que yo me sorprendo cuando se lo dijo a Nicodemo, pero cuando lo dice en el contexto, de cierto te digo que yo soy el Hijo de Dios, yo soy el camino, yo soy la verdad, la vida. O sea, estamos hablando de una verdad profunda y algo irrefutable, como cuando le dijo en Apocalipsis, gracias hermanito Roberto que nos los dijo, nos mencionaba los textos de que yo soy el alfa, el omega, principio y el fin. Estamos hablando de el Cordero de Dios. Amén. Bueno, damos, ¿alguien más? Terminamos entonces aquí, hermanitos. Vamos a finalizar aquí.